Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues feliz de estar aquí como siempre, gracias. Y bueno, hoy de manteles largos porque convencimos a Cecilia Fernández para que viniera a dialogar con nosotras. Ceci es una compañera de mucho tiempo atrás y que bueno, Mari nos va a hacer favor de presentarla. Sí, claro. Bueno, les presento a Cecilia Zayas, estudió Sociología en la UNAM, empezó a hacer trabajos editoriales en el Centro de Estudios Educativos en la Ciudad de México como auxiliar de investigación. Participó en EMAS desde el 95 al 2005 en trabajos de sistematización, coordinación general y edición, y en el CREFAL del 2005 al 23 como editora de la revisión de Cicio. Pues bienvenida, Ceci. Muchas gracias, María. Sí, creo que queríamos hacer un programa especial para hablar sobre la edición. Primero de la edición de los materiales de EMAS, porque creo que una de las cosas que ha sido como muy importantes en esta organización es que siempre tenemos materiales elaborados, desde una hoja doblada hasta un libro, ¿no? Que de repente ese sí, en el caminar y bueno, en el encuentro con otras mujeres feministas, algunas dicen, no, eso no es un libro, ¿no? Y de hecho, pues no es un libro científico, pero es un libro, ¿no? Que ha sido construido a veces con muchas voces, ¿no? Y en otras ocasiones ha sido construido con una experiencia de alguna compañera que se atrevió a escribirlo, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de la edición de los materiales, pues casi nadie habla de qué implica, qué hay detrás de un escrito, que hubo una persona por horas que estuvo revisando y que no se ve. Entonces, por eso invitábamos el día de hoy a Ceci, porque ella ha hecho esto por mucho tiempo y nos puede comentar, pues, qué implica, por cómo lo hacemos con mirada, ahora sí que de mujeres, ¿no? Pero también teniendo como esta parte del feminismo, de poder recuperar la colectividad de las voces desde la escritura de las mujeres. Pero antes de entrar en materia, siempre les preguntamos a nuestras invitadas, ¿por qué luchas, Ceci? Pues está una aquí en este mundo por un mundo mejor, por un mundo más equitativo y haciendo cada quien, yo pienso, desde su trinchera, que unas trincheras son muy modestas como la mía, otras trincheras son mucho más visibles, pero en ese sentido, para hacer un mundo mejor. Uh-huh. Y bueno, Ceci, en lo que leyó Maricruz de tu caminar en este proceso, pues empezaste en un centro de investigación más desde la Secretaría de Educación, ¿no? Justo editando, no tanto escribiendo, editando, ¿no? ¿Qué hacías en esto? O sea, ¿cómo empezaste a darte cuenta que tenías la habilidad para justamente estar revisando, ¿no? Viendo si hay faltas de ortografía, comas, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar la revisión de estos materiales? Bueno, en realidad yo me topé con esto accidentalmente. Uh-huh. No estaba en la CEP, estaba en el Centro de Estudios Educativos, el que fundó don Pablo Latapí, y entre proyectos que me quedaba medio sin trabajo, unos muchachos que estaban ahí en edición me invitaron a hacer una corrección, cuando todavía se corregía sobre papel y con tinta roja, ¿no? Y pues como yo no conocía a las grandes personajes que estaba yo corrigiendo, pues me di gusto ahí corrigiendo. Y bueno, no fue mi último trabajo de puro milagro, ¿no? Uh-huh. Porque sí, me metí y se veía horrible, ¿no? El texto. Claro, todo rojo. Uh-huh. Incidentalmente seguí por ahí porque, bueno, pensé que... Y después por desempleo, pues trabajé haciendo corrección de estilo en la Macro Hill y cosas así eventuales. Pero, bueno, si quieres te platico más lo de ya en EMAS, digamos, uh-huh. ¿no? Ya tenía un poquito más de experiencia, pero sobre todo a mí siempre me ha gustado más y me ha llamado mucho más la atención pensar en estos textos que son como en la línea de la comunicación educativa y siempre a partir de la convicción de que el conocimiento se genera en muchísimos planos. O sea, se genera en la academia, se genera en la experiencia, se genera en la vida cotidiana y siempre es en común. O sea, el conocimiento se genera en común, en colectivo.
Entonces, para mí era muy importante pensar en estas publicaciones que se recogieran desde la práctica o que hicieran síntesis entre el conocimiento académico y la experiencia, ¿no? Y que se convirtieran en materiales legibles, accesibles, digamos, pero no faltos ni de profundidad ni de rigor, ¿no? Porque a veces también un poco es eso, bueno, pues como es un manual para no sé quiénes que leen muy poco o que tienen muy poca práctica en leer, pues cualquier cosa es bueno, ¿no? O pura imagen, por ejemplo, ¿no? O sea, al contrario. O sea, para la gente que no tiene tanta práctica o tanta cancha, digamos, en la lectura, es mucho más importante un buen balance entre imagen y texto, por ejemplo. Y el texto tiene que ser muy claro, muy conciso, tiene que tener muchas características. Y creo que la base de todo esto y lo que yo he aprendido en todos estos años es que una tiene que hacer ese tipo de trabajo editorial siempre pensando en quién lo va a leer. No en uno, ni en la editorial, ni en el investigador siquiera, porque aunque yo hago también trabajo de edición en textos académicos, yo sí admiro mucho y respeto muchísimo a los académicos y las académicas que hacen una escritura mucho más accesible, que no la hacen solamente de consumo interno, digamos, ¿no? Para el grupito, digamos, de investigadores que está en ese tema. Pero bueno, eso es un poco como... A mí me llama mucho la atención esto que dices y me gustó mucho tu introducción. Cuando se hacía la lectura de los textos y se marcaba con tinta roja. Porque creo que cuando se marcaba con tinta roja realmente te permitía ver todo aquello que estaba siendo como no congruente, no digerible. Y si es bien cierto lo que dice Ana, cada uno de los textos implica una memoria, a esa memoria hay que darle una forma también para hacer llegar adecuadamente el mensaje sin ruidos, digamos, en la lectura. Entonces, creo que es un trabajo bien bonito. Bueno, a mí me gusta mucho que me tachen los textos en rojo y mira que me los tachan mucho. Porque creo que para poder plasmar la historia del feminismo, sobre todo la historia de una pedagogía, implica que yo lo vea y no importe en qué eslabón de la educación esté, lo pueda entender. Creo que esa es la parte fundamental. No sé si tú creas también esto, pero creo que es de la parte más bonita que ha tenido los textos de educación popular, por ejemplo, que nace no solamente de la necesidad de alguien de hacer una metodología, sino de integrar voces diversas y sobre todo que estas voces diversas también se conviertan en pensamientos diversos de lo que se está plasmando en este tipo de textos. Ceci. Sí, yo creo que revisando, digamos, o pensando en las publicaciones de EMAS, que hay muchísimas desde los 80, digamos. Desde los 80. Yo creo que hay una característica muy, muy clara a lo largo de toda la línea, o llamámosle línea editorial. Uno es, en primer lugar, poner el foco en la mujer, ¿no? En las mujeres en su vida, en su existencia. Pero no desde este punto de vista romántico de la mujer luchona, ¿no? Que todo el mundo le pasa por encima y ella sigue adelante, sino en la mujer que defiende sus derechos, ¿no? Que se advierte como un sujeto valioso y portadora de derechos que los debe y los puede defender. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, el lenguaje de género. Así es. Y en EMAS, que bueno, empezamos un poco medio ahí cachirulas con lo del feminismo, poco a poco fuimos integrando todo eso, ¿no? Y lo discutíamos mucho, porque sigue habiendo una enorme discusión con relación al lenguaje de inclusivo, exclusivo, si es o no es, ¿no? Pero al final de cuentas, en las publicaciones de EMAS, sí claramente está la preocupación por nombrar a las mujeres, por nombrarlas en femenino. Y yo esa cuchara la meto en todas las publicaciones en las que yo participo. Es difícil porque hay gente que no lo acepta, aún ahora hay gente que no lo acepta, claro. o se oye muy, muy repetitivo, en fin, hay que buscarle la manera, pero hay que buscarle la manera de nombrar a las mujeres, de nombrar a las niñas, de nombrar a las maestras, de nombrar a las personas, a las mujeres que son sujetos en las publicaciones. Y es que cuando nombras, entonces incluyes, incluso visibilizas. Creo que el trasfondo de un lenguaje incluyente es que estás visibilizando y no omites una parte de la población, ¿no? Y creo que eso cuesta mucho trabajo.
¿no? Pues sí, porque una vez que mencionas, visibilizas, existes también. Claro, por supuesto. Y creo que esto es la parte como, yo creo que la parte más, yo lo siempre he dicho, la más sensible dentro de los textos de los feminismos. Porque si bien es cierto, no toda la gente está dispuesta a integrarlo, no toda la gente está dispuesta a visibilizarlo, precisamente por esto. La historia está tan llena de baches y tan llena, digamos, de espacios y vacíos donde la mujer no existe, ¿no? Sí, y estas ambigüedades, creo, Ceci, pues se han ido, digamos, colocando, ¿no? Desde la educación popular, ¿no? Desde donde lo que mencionas, o sea, los textos de EMAS en muchas ocasiones están escritos a varias voces y también eso es complejo. Pienso en tu revisión con tinta roja, ¿no? De cómo llevar un hilo que pueda ser claro, que precise realmente decir algo congruente en varias voces. Y eso es extremadamente complejo. Sí, sí es complicado. Es complicado, digamos, de alguna manera armonizar, porque no es igualar, es armonizar, ¿no? Pero y en esto que tú dices de la educación popular y la pedagogía de género, si eso existe, yo ahorita estaba acordándome de la cartilla Lupe, que es la cartilla de alfabetización que utilizó EMAS durante mucho tiempo, que está trabajada con la palabra generadora. Y aquello que una vez descubrimos, digamos, más o menos accidentalmente, de que las mujeres que estaban en el grupo casi todas sabían leer y escribir. Lo que pasa es que les interesaba toda la discusión que se hacía en torno a las palabras generadoras. Entonces, eso es realmente un material educativo valiosísimo, porque no solamente es la instrumentación de aprende a leer y escribir, te doy tu certificado, claro, sino es, o sea, aprende a leer y escribir desde tu experiencia, pero sobre todo vamos a reflexionar desde nuestras vidas, ¿no? Y esa experiencia cuestionar de como mujeres, bueno, pues también alfabetizarnos en que podemos modificarla si estamos viviendo una situación de violencia o si estamos viviendo una situación que no nos gusta. Incluso poder describir qué implica el trabajo doméstico para las mujeres es fundamental. O sea, ¿por qué no está distribuido en la casa? ¿Por qué lo tengo que asumir todo yo? ¿No? Eso te da la lección 2, ¿no? De Lupe Pela la Papa, ¿no? Que te permite ir a ver qué hace el trabajo doméstico en la vida de las mujeres. Ahora, maestrías de cuidados y todas estas cosas, ¿no? En aquel tiempo, en los 80s, poderlo describir como un trabajo que también se visibiliza y que también aporta, ¿no, Mari? Así es. Yo creo que esa es de las cosas más bonitas de la educación popular, que no necesariamente solamente nos da la herramienta para decir, ahí dice papa, por ejemplo. Lupe Pela. Ajá, Lupe Pela la Papa, ¿no? Sino lo que representa que Lupe pele o no pele la papa en la cotidianidad, pero también en la cuestión como de ir como hilando la importancia del trabajo doméstico digamos, en la sociedad. Y el costo que la sociedad representa, el ahorro o el gasto de pelar una papa. Creo que esto es lo fundamental también de la educación popular, que no solamente nos daba las herramientas para aprender a descifrar una palabra, sino para aprender a introyectarla, reflexionarla, hacerla propia y sobre todo plantearme una manera diferente de vivirme mujer. Sí, el habitarte como mujer, ¿no? Toda esta parte de alfabetización que en ese proceso pues se fue generando y que a raíz de ahí pues se ha generado toda una pedagogía, ¿no? En relación a pues las relaciones de poder que existen entre las personas, ¿no? Y que ahora pues denominamos más pedagogía feminista, pero que pues también caminó a través de eso que vamos escribiendo, ¿no? Incluso pensaba en el propio corazón político de EMAS, de cómo hemos ido sosteniendo un corazón que va hablando de estas relaciones de poder en donde las mujeres están viviendo una opresión y por qué replantearnos ser feministas. Creo que eso fue como muy importante, ¿no? Una de las primeras líneas editoriales de EMAS fue Pensamiento y Lucha. Y yo desde que llegué a la biblioteca de EMAS me preguntaba, ¿por qué Pensamiento y Lucha? ¿Tú por qué crees en esta parte de edición?
Ese es justamente el lado contrario, digamos, de la mujer luchona que deja que todo el mundo le pase por encima, pero ya sigue adelante. O sea, este asunto de las mujeres luchamos, pero también pensamos. Claro. Y también, yo diría, y por eso también como el centro de todas estas cuestiones, sobre todo la sistematización, es generamos conocimiento. Tenemos conocimiento y tenemos conocimiento para dar y para generar y para, digamos, armar, digamos, y comunicar a otros y a otras. O sea, a mí me parece que es genial, debo decirlo, no fui yo quien inventó el nombre de la serie, pero me parece genial, o sea, como que dan el clavo en un asunto, luchamos pero pensamos y luchamos, las dos cosas, ¿no? Y muy importante en el sentido de los 12 folletos que lo involucran de pensamiento y lucha. Ya hemos hecho otro podcast, ¿no? Hablando de algunos de ellos, pero que me parece fundamental porque este pensamiento y lucha no es lineal, ¿no? Este pensamiento y lucha puede ser desde una reflexión que hizo una compañera filósofa hasta la vida cotidiana de las mujeres purépechas, que es tan importante como analizar, compartir, etcétera. Es desde este habitar, algo que dijiste al principio que a mí me gustó, ¿no? Que es, yo escribo para quien me lee. Y recordé mucho a esta feminista decolonial negra, Bell Hooks, que dice, cuando empezaba a escribir en la academia me decían, es que no escribas eso de las mujeres negras, porque es que ¿a quién le va a interesar que las mujeres negras tienen toda una cosmovisión vinculada al canto? Que cantan cuando están tristes, que cantan cuando están felices, que cantan cuando van a hacer la comida, ¿no? Y que sus cantos son totalmente absurdos, pero a la vez profundos, porque son este grito de descanso, de promover algo, etcétera. Y ella dice, yo escribo para las mujeres negras. O sea, nadie había escrito para las mujeres negras. Y yo quiero escribir desde la academia para las mujeres negras. Entonces a mí me parece muy importante porque de repente en este proceso de poder generar ideas y conocimientos se puede construir desde diferentes enfoques, ¿no? EMAS también fue generando otros materiales que no solamente fue pensamiento y lucha, ¿no? Recuerdo los cuadernos de vida cotidiana, ¿no? No sé, Ceci, si quieres hablar sobre cómo se editaban estos cuadernos y los 4 números que más o menos eran, si lo recuerdas. Ya no me acuerdo mucho de los cuadernos, pero de otros libros, como por ejemplo también somos protagonistas de la historia. Por ejemplo, ¿no? Que es otra vez poner en el centro a las mujeres, ¿no? En una época en donde decir esto sí era bastante raro, ¿no? O sea, ¿cómo que las mujeres eran protagonistas de la historia? No, espérate, eran los hombres, ¿no? Las mujeres, esta cuestión de que los hombres hacen la historia y las mujeres la escriben, y la pasan a máquina, ¿no? Y a mí me parece, ese libro es extraordinario, digamos, yo creo que hay que digitalizar todos esos textos de EMAS porque algunos pueden ser todavía muy, muy útiles, ¿no? Y bueno, y las cartillas como la de Demos Razón de la Esperanza, por ejemplo, que se reunía un trabajo interesante acerca de, por un lado, la cartilla en sí, o sea, las actividades que se podían desarrollar o las sugerencias de actividades, y también lecturas que apoyaban cada una de las sesiones, ¿no? Porque también es este asunto de que no es educación chafa o educación para pobres, es buena educación, es la mejor educación que tú puedes generar, la que tienes que generar ahí. Y esto está muy vinculado también con lo de la educación popular y con la sistematización de experiencias desde la educación popular, porque no siempre se entiende sistematizar nada más como sistematizar datos y presentar, no. Esto es que desde el propio grupo sea el sujeto de su propia reflexión y que la escriba para mejorar su práctica, pero que la comunique, porque en ese sentido apoya a otras experiencias. Entonces, a mí me parece que eso de la sistematización, desde esa perspectiva, tiene un sentido muy profundo, muy profundo. Sí, y creo, Ceci, que no sé si estés de acuerdo, en la edición, pues también se cuidan las imágenes, se cuida en estas imágenes cómo se están incluyendo pues a varias, digamos, personas, mujeres, hombres, etcétera, naturaleza, etcétera, ¿no? O sea, cómo vamos integrando todo este material.
Y recordaba Vida Cotidiana porque es de salud, ¿no? Y en Vida Cotidiana pueden encontrar algunos materiales que incluso todavía están escritos con un lenguaje sexista, es decir, están escritos desde los hombres, desde los niños, etcétera, ¿no? Recuerdo mucho una compañera, Maruja, ¿no? Que decía, hay que ponerle aquí una etiquetita, ¿no? Cuando ya habíamos reflexionado mucho que por ahí no era, ¿no? Y Maru decía, pongámosle una etiquetita, ¿no? Y nosotras ahora que hicimos un material de los 35 años, con el grupo de chicas editoras decíamos, no, que se respete cómo se escribía, porque es parte de nuestra historia, es cómo lo venimos haciendo, ¿no? Y este material en particular, bueno, pues es de nutrición, trae una serie de instrumentos técnicos para medir la desnutrición de los niños y las niñas. Pero esta desnutrición no se queda en la parte clínica, sino que se va a hacer un análisis social de qué está pasando con la nutrición en las comunidades y por qué las mujeres no pueden acceder a determinado tipo de alimentación, ¿no? Y creo que eso es como muy importante porque, como bien lo dices, es un material de finales de los 80s que se creó para atender a mujeres en colonias populares en la Ciudad de México, ¿no? No sé, María. Sí, es que me da risa lo que dices de cuestión de la inclusión. Yo creo que también este tipo de tareas que empezaste a realizar desde estos, digamos, estos primeros textos, nos permite también como ir comparando el momento histórico en el cual, cómo empezábamos a vernos las mujeres, cómo empezábamos a redactarnos las mujeres, cómo empezábamos a rescatar nuestras memorias las mujeres. Y obviamente las rescatábamos desde un lenguaje neutral. ¿Por qué? Porque así nos habían construido. Claro. Nadie nos había dicho que cuando íbamos a hablar de nosotras podríamos decirlo desde así, ¿no? Nosotras. Y ahora con toda la variabilidad que existe en el lenguaje, pues obviamente no sé si esto te permita ir como haciendo una comparativa y ver si ha sido más sencillo o sigue siendo igual de complejo el editar con mirada de mujer. Mira, desde luego hemos avanzado, pues, ¿no? Muchísimo, porque, digo, cuando esto se empezaba a trabajar, y Maruja fue verdaderamente pionera sí, claro. en el trabajo desde la academia y también desde la educación popular y la pedagogía de género, es una persona verdaderamente que, digamos, fue pionera en muchas cosas, ¿no? Claro, sí. Ella siempre llamó la atención sobre la falta, por ejemplo, de datos y de estadísticas separadas por género. Sí. Ustedes son economistas y lo saben. O sea, ¿qué tipo de análisis puedes hacer si no tienes separada la información por género? Por ejemplo, para educación o para acceso a la educación. En todo eso se ha avanzado muchísimo. Claro. O sea, se han generado ya muchísimas estadísticas que discriminan por género. También se ha avanzado en lo del lenguaje de género. Es mucho más aceptado ya. O sea, ahora llega a una reunión y dice cómo están todas y todos, ¿no? O hola, ¿no? Sí. Y ya nadie se sorprende. Bueno, sí. Y ya nadie se sorprende, ¿no? Claro. Ni nadie se saca de onda. Y sí habrá quienes en el fondo de su corazón dirán que ridiculez es esta. Así es. Porque sigue habiendo. Sí. Pero bueno, ya es mucho más aceptado. Sí. Ahora, en la cuestión del lenguaje y del lenguaje académico, es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado porque no quieres ser tan repetitivo y decir las niñas y los niños que estuvieron con sus maestras y sus maestros, entonces llegaron los supervisores y supervisoras, o sea, se te complica muchísimo el asunto, ¿no? Entonces tienes que encontrar la forma. Y es mucho más complicado que cuando nada más hablabas en masculino y se te acababa el problema, ¿no? Así es. No tenías que fijarte en eso. Pero como tú dices, cada vez se va incomodando más con el lenguaje exclusivo masculino, ¿no? A mí me incomoda mucho. O sea, a mí me parece que no expresa, ya no sé yo si están hablando de niños o si están incluyendo niños y niñas. Claro. Tan así es ya la idea esta del lenguaje femenino y de nombrar lo masculino y lo femenino. Y bueno, y ahora también lo que no es binario también, ¿no? Que es eso, vamos a ver qué hacemos con eso para incluirlo también en el lenguaje sin que se convierta en un galimatías, ¿no? Así es. Sí, creo que es como bien importante y bueno, en esta edición que Ceci hizo por mucho tiempo, ¿no? En EMAS, dialogando sobre esta cartilla de derechos humanos, que me parece que además los derechos humanos estaban descritos de otra manera.
y es muy importante como retomarla, esa parte, ¿no? Porque a veces hablamos de las características de los derechos humanos como si fueran, pues estuvieran en el cielo y nunca aterrizaran, ¿no? Pienso en lo inalienable, ¿no? O sea, es para todas las personas, pero tú cómo lo vives en el cuerpo. Entonces, la idea de la cartilla era una cartilla de coeducación, ¿no? Que esto implicaba que después de alfabetizarte tenías un material para seguir leyendo y que otra vez tenías una serie de lecciones donde ibas justamente viendo estas características de los derechos humanos en la vida de las mujeres. Y entonces esto que estoy hablando parece como que son varias partes, pero no se tenía que ver fragmentada y esa era tarea de la editora, ¿no? Entonces creo que de repente, por eso me parece tan importante el trabajo de la edición. Y además una edición que cuida como estos aspectos que estoy hablando, de un material que es de coeducación, que lo van a leer mujeres que fueron alfabetizadas y que además van a tener mayor información aterrizada. No sé si. Sí, en esto que hablabas, por ejemplo, de las producciones colectivas, yo no quiero dejar de mencionar cómo en EMAS incluimos también no solamente la experiencia de las mujeres, la experiencia de las doctoras y de las bueno, de la gente que estaba en el equipo, sino que cómo se enriqueció en la participación en el movimiento feminista latinoamericano, como la participación de algunas compañeras de las organizaciones civiles en Beijing 95, que estaban tenían una organización mexicana y una organización latinoamericana, y que realmente nuestras publicaciones también se enriquecieron tremendamente con todo eso. Entonces era hablar en una comunidad acerca del grupo, acerca de la lucha de las mujeres en el mundo, ¿no? Entonces eso era verdaderamente hermoso. Y yo sí creo que además trabajó esa doble línea muy bien, y que muchas publicaciones se integró, por ejemplo en la cartilla esa de Demos Razón de la Esperanza, porque no solamente se hablaba de tú tienes que defender tus derechos, sino todas las mujeres en el mundo están defendiendo estos derechos y están y tú eres parte de ese movimiento de mujeres que quiere defender sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que ese paralelismo con el movimiento feminista latinoamericano y esa presencia de Maruja en los dos sitios también influyó muchísimo en que se pudieran integrar esas dos realidades. Y yo creo que también, Ceci, algo que pues el propio equipo ha tenido como en historia, pues es ese origen, ¿no? De una compañera líder que además era académica y que en ese proceso pues también muchas veces renunciaba a esta parte, no sé, academicista o cómo decirlo, ¿no? De lo que el material que va para la revista científica o eso, ¿no? Que a Maru le costaba, creo, sobre todo cuando decíamos, bueno, pues vamos a sistematizar esto. Sí, pero de esta manera, ¿no? Y era súper cuestionadora de su propia sistematización, ¿no? De ese proceso de lo que iba saliendo. Pero creo que el colocar voces de mujeres diversas en esos procesos, de la señora que puede hacer una buena salsa, pero que puede describir esto como parte de una cocina que ha sido ancestral, o de la médica tradicional que puede escribir una receta de cómo elaborar una pomada, y que es tan importante como puede escribir Rosario Herrera o cualquier otra compañera académica que puede retomar en ese material, ¿no? La propia Miriam Núñez en todos estos encuentros de género, ¿no? En donde se escribía un material con todas estas voces, no sé si, y Cecilia era la responsable de editarlo, ¿no? Creo que es esa posibilidad de escribir y de recoger como todas esas voces en un material y que tuviera un hilo conductor que permitiera leerlo, pues ha sido muy importante, no sé si. Y una fuente de aprendizaje para mí impresionante. O sea, yo me he nutrido de eso y ha sido mi aprendizaje de toda la vida. Para mí el trabajo editorial ha sido la manera de aprender de muchas formas y de muchos lugares. Y todo esto de lo de género yo lo aprendí también, bueno, básicamente en colectivo, en las discusiones y todo, pero también en colectivo en los libros y en todo lo que yo tenía que leer y corregir. Que después te fuiste a editar al CREFAL, que también es un espacio de educación popular latinoamericano, y donde era responsable de la edición de Decicio. ¿Qué es Decicio? No sé si todavía sigue existiendo. Ahorita no está como
puesto el acceso, pero es una revista que empezó en 2001 y que justamente la idea era hacer artículos muy cortos, muy concisos, muy precisos, con muy diferentes temas que tenían que ver con la educación de adultos y que se publicaban en una revista. Por ejemplo, eran artículos de 5 cuartillas, pero que eran resultado de sistematizaciones o de resultados de investigaciones, que era ahí trabajar con los investigadores a hacer un lenguaje accesible. Y bueno, tenía una serie de características. De hecho, hay un artículo tuyo en la escuela. En número 10, que es justamente el número de educación popular. Porque también la revista recogía todo esto de el conocimiento se produce en múltiples espacios y de múltiples maneras y múltiples personas. O sea, bueno, Ceci, pues se nos va acabando el tiempo. ¿A ti con qué te gustaría cerrar en esta parte de quien nos escucha? Puede identificar que en todos los procesos donde hay un texto, pues hubo un trabajo de personas que estuvieron por mucho tiempo revisando, y que para las mujeres que siempre nos dijeron que no podíamos escribir, pues tratabas de dar como algunas ideas de por dónde caminar para hacerlo. Pues sí, yo creo que es un trabajo hermoso. Es un trabajo que da muchísimos aprendizajes y que es un trabajo muy necesario y que requiere también como como amor también al trabajo editorial y mucho respeto a la persona de quien tú estás, con el texto con el que tú estás trabajando. Porque yo no trabajo sobre mis textos, yo no los escribo. Yo trabajo sobre textos que escriben otras personas, hombres y mujeres. Y yo tengo que ser sumamente respetuoso, no solamente de lo que están diciendo, sino de también cómo lo están diciendo. Entonces es un trabajo muy rico, pero es muy necesario también, ¿no? Es muy necesario, y ahorita en estos tiempos en los que todas las cosas tienen que salir en 30 segundos, como si fuera todo, ya no digamos en olla express, ¿no? Se ha dejado mucho esa sensibilidad, digamos, de lo que se tiene que hacer en el trabajo editorial para hacer el mejor texto posible, ¿no? Para hacerlo realmente un vehículo para comunicar, ¿no? Claro. Que esa es un poco la idea. Mari, ¿tú con qué te quieres quedar Fíjate que yo me quedo este con una reflexión bien grande. Yo respeto mucho el trabajo de edición. Creo que es de las cosas que más admiro, porque las editoras creo que son capaces de vivirse a partir de una lectura de alguien más y poderle dar una forma y poderlo poner como digerible, atractivo y sobre todo informativo. Es de las cosas como más respetables para mí. Es uno de los trabajos que yo siempre que conozco a una editora yo digo, ay, bravo, ¿no? Pero con eso me quedo con la reflexión de Ceci. Bueno, la conozco ya de muchos años, y siempre ha sido como para mí el asunto de qué difícil poder colocar el orden de las palabras, porque en el orden de las palabras también se va contando la historia, ¿no? Y la inclusión y el respeto a la gramática, y yo creo que eso requiere también reestructurar acá el pensamiento, la forma, la actuación y la vivencia misma. Entonces me quedo con digamos, mensaje de admiración para con las editoras, mujeres sobre todo, que conozco 2 cercanas. Sí, claro, que además hay bien pocas. Ajá. Y bueno, a Ceci y a mi amiga que también trabaja en esto y que también la respeto mucho porque hace unos trabajos maravillosos en la academia. Entonces, pues eso, porque nos ha permitido no solamente reflexionar sobre una historia de una organización, sino sobre la memoria de lo que implica esta organización y las diversas voces que hemos pasado sobre ella. Sí. Y en efecto, hablar de sistematización no solamente es hacer que cuadren los indicadores, sino interpretar para qué nos va a servir que cuadren esos indicadores. Y sobre todo el cuadrado en el sentido de cómo va cambiando la vida de las mujeres, cómo va cambiando su habitar el mundo, que es tan complejo, en investigación cualitativa y sobre todo en el feminismo, poderlo decir, poderlo compartir con otras personas. Creo que ese es el aprendizaje de la edición de los materiales de EMAS, ¿no? Que es
otra vez lo repito a varias voces, y que es desde este enfoque de poder compartir algo para cambiar al mundo, Ceci, por lo que lucha Cecilia Fernández. Pues muchas gracias, Ceci, por venir a hacer este diálogo, por plantear esto que es tan importante y que también es otra forma de visibilizar la vida de las mujeres a través de la escritura, ¿no? Y bueno, cuando tú quieras venir a platicarnos algo, pues está aquí el micrófono abierto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Ceci, y muchas gracias al sistema, Manuel, a los compañeros Don Osiris, del sonido. Esto fue Mujeres Fuera del Sistema.